Ahora estamos con mensaje 37 de los estudios sobre Apocalipsis. El título de esta sesión es La doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, y por eso lancé un par de preguntas relacionadas con él antes. Bueno, el texto dice, Apocalipsis 2:14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y también a cometer fornicación. Bueno, llevamos varias semanas estudiando la carta a la iglesia de Pérgamo. Jesús comienza la carta elogiando, hablando bien de la iglesia. Felicita a los creyentes por sus obras. También elogia a los hermanos por no haber negado la fe. Y como vimos la semana pasada, llega a nombrar a un fiel testigo, un varón llamado Antipas, posiblemente el pastor de la iglesia apostólica en la ciudad de Pérgamo. Entonces, todo está muy bien. A primera vista la iglesia va bien, los hermanos están andando en obediencia, aleluya. Pero el Señor ahora agrega una cosa relacionada con la reprensión. Hay una palabra de reproche. Él dice, pero, palabra de contraste, viene hablando bien de la iglesia, bien de Antipas, todo bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cristo ahora va a recriminar a la iglesia. Así que no todo aquí es bonito. Hay pecado también en la iglesia apostólica. ¿Cuál es el problema hoy? Hoy hablaremos sobre la doctrina de Balaam. Jesús dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Bueno, esta referencia es muy clara. Jesús, como judío, está aludiendo a un personaje del Antiguo Testamento llamado Balaam. Y su historia se encuentra en números 22, 23 y 24. A grandes rasgos, para no entrar en esos tres capítulos, hay un rey de los moabitas, que quiere derrotar a los israelitas. El tema es que no sabe qué hacer. Y piensa, lo que voy a hacer es contratar a un adivino para que maldiga al pueblo y así yo venceré, derrotaré a los israelitas. El adivino contratado se llama Balaam y él viene a donde Balac con el fin de pronunciar maldición sobre el pueblo. Pero en 3 ocasiones Dios no se lo permite. Balaam intenta maldecir una y otra vez. Dios no permite que Balaam pronuncie una palabra de maldición sobre su pueblo. Balaam entonces no sabe qué hacer porque quiere ganar el dinero, quiere que Balac derrote a los israelitas y se le ocurre algo. Dice, mire, yo no puedo maldecir a ese pueblo, pero lo que tú debes hacer ahí es enviar a las damas hermosas de Moab al campamento de los israelitas para seducir a los varones de guerra. Porque si ellos, los israelitas, llegan a fornicar con las moabitas, ok, thank you. Si ellos llegan a fornicar con esas damas, la ira de Dios caerá sobre ellos y Dios los derrotará. Y Balac hace caso a la propuesta de Balaam. Y ya que Dios estaba tan airado, la escritura dice que en un solo día Dios mató a 24,000 israelitas por haber fornicado con estas damas de Moab. Así que la estrategia de Balaam funcionó. Números 31, 16 dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Las damas moabitas provocaron la ira de Dios y así fueron derrotados los hebreos en la batalla. Jesús en nuestro texto dice que la doctrina de Balaam está activa en la iglesia del primer siglo. Ya no estamos en el libro de Números, estamos en Apocalipsis y Jesús dice, en la iglesia está la doctrina de Balaam. Ahora, no es que el pastor esté predicando la doctrina de Balaam, pero Jesús dice, tienes ahí a los que retienen esta doctrina. Y el comentarista Humberto Pérez dice, esto significa que hay gente en la membresía que sigue
la doctrina de Balaam. Y la iglesia no había tomado medidas disciplinarias contra aquellos que estaban abrazando esta doctrina. Por tanto, la pregunta sería, ¿cuál es entonces la doctrina de Balaam? ¿Qué es lo que estaban enseñando por ahí que algunos hermanos en la iglesia habían aceptado? Pues, según el texto del Apocalipsis, número 1, Jesús habla de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pecado número 2, la fornicación, el libertinaje sexual. En cuanto al primer pecado, comer cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que Pablo nos dice en 1 Corintios, del 8 al 10, que podemos comer de todo. Vas al mercado, compras un trozo de carne, tú puedes comer esa carne con libertad de conciencia. No te preocupes. Si fue sacrificada la carne a un dios, a un ídolo, no pasa nada. Tú puedes comer libremente en el Señor. Pero lo que Pablo sí prohíbe, y según Gregory Beale, lo que Jesús aquí prohíbe es lo que la Nueva Biblia Viva traduce como fiestas idólatras. Porque en el primer siglo, cuando tú ibas a una fiesta de idolatría, era, según mi canción tan famosa, era una celebración de fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Tú ibas a ese sitio para pecar contra el Señor. Es que Jesús no está prohibiendo, no está contradiciendo 1 Corintios 8 al 10, donde Pablo dice, puedes comer libremente de la carne, pero sí está prohibiendo que tengamos que ver con esas fiestas de idolatría donde se comete el pecado libremente. Y por supuesto entra en juego ahí el factor sexual, porque donde hay mucha bebida y mucha comida y demasiado tiempo libre, luego nos entregamos a la carne cometiendo actos vergonzosos. La iglesia entonces, según Jesús, no puede tolerar a aquellas personas en la membresía. De nuevo, no es que el pastor esté predicando doctrina de Balaam, pero hay gente en la membresía de la iglesia que ha aceptado esta forma libertina de ver el cristianismo. Con esto en mente vamos a sacar hoy 3 aplicaciones o 3 oraciones que nos servirán para el culto en esta tarde. La primera oración. Amado Padre, líbrame de Balaam. Amado Padre, líbrame de Balaam. Vale, antes de tú hoy pensar en los demás, porque hay gente así en las iglesias, ¿verdad? Cuando la palabra está siendo predicada, siempre están pensando, esta palabra vendría de maravilla para Sergio, esto es para Gina, esto es para Pepe, esto es para Gisela. No. Recuerda, en tu corazón tú tienes un Balaam. Todos tenemos un Balaam metido en el alma. Dentro de nosotros hay corrupción. La carne nos susurra día tras día y quiere seducirnos para que pequemos contra el Señor. No hagas caso a la voz de Balaam. Él quiere que tú rebajes las normas de santidad del Señor Jesucristo. Y muchas veces lo que la carne hará es apelar a ti a través de ciertas justificaciones. La carne no te dirá, peca ya, ponte a pecar. Pero sí te dirá, oye, vete a la fiesta esa, entrégate a la idolatría, porque si no, vas a sufrir una aflicción socioeconómica. Piensa en tu cuenta bancaria, piensa en tu reputación en el barrio, hazlo. Póstrate ante los ídolos, entrégate a la fornicación. Así la carne razona con nosotros, apelando a nuestros intereses. Dice William Hendrickson, las personas que rehusaban asistir a las fiestas paganas tenían que retirarse de casi toda la vida social de aquel tiempo. Y frecuentemente la persona que se rehusaba a participar en estos banquetes perdía su empleo, su negocio y se volvía un paria. Es que Balaam procurará razonar contigo. Él va a querer seducirte. Él no te dirá abiertamente, peca, pero sí usará otros argumentos más sutiles con el fin de que peques contra el Señor. Es que cuidado con Balaam, no aceptes sus invitaciones, no hagas caso a su seducción. Segunda oración. Padre, santifica nuestra congregación. Padre, santifica nuestra congregación. Bueno, hemos dicho en primer lugar, tenemos que pensar en el Balaam que hay en nuestro propio corazón. De esta manera luego podremos pensar de forma compasiva a la hora de orar por nuestra iglesia.
Porque la mentalidad de muchos es condenar al otro y ser muy light con uno mismo, ¿no? Yo condeno al otro, pero bueno, no me condeno a mí mismo. Si primeramente entiendo que tengo un Balaam en mi corazón, entenderé que mis hermanos están en el mismo barco que yo y así oraré con más compasión y más ternura cristiana. Oremos pues hoy que Dios santifique a todos los miembros de nuestra iglesia. No solamente al pastor, porque Jesús aquí dice, hay quienes retienen esta doctrina en la iglesia. No está pensando aquí en el pastor, está pensando en ciertos miembros que estaban tonteando con esta falsa doctrina. Y tú, Dios te ha dado a ti armas para luchar contra Balaam. Tú tienes el Espíritu Santo. Él mora en ti, Él mortifica al viejo hombre y Él cultiva los frutos del Espíritu. También, como ayuda externa, tienes la palabra de Dios, palabra de vida que te da poder sobre el enemigo. Luego tienes la comunión de los santos, tienes la oración. Dios te ha dado armas poderosas. Y bueno, tenemos la herramienta suprema, el santo evangelio para caminar en santificación. Si bien es cierto que necesitamos el evangelio para ser salvos, también necesitamos exponernos día tras día al evangelio para crecer en santificación gozosa. Porque la santificación no gozosa no es santificación, es legalismo, es, ¿verdad?, producir en la iglesia una especie de amargura constante, resentimiento y odio. No, la santificación gozosa da gloria a Dios. ¿Y cómo podemos crecer en santificación gozosa? El evangelio. Me predico el evangelio por la mañana, me predico el evangelio por la tarde, me predico el evangelio por la noche y crezco en santificación, en felicidad y no de forma legalista. Es que fortalécete en el Señor y ruega que Dios use estos medios de la gracia para expulsar de nuestra congregación el pensamiento de Balaam. Y esto me lleva al tercer punto, la tercera oración. Padre, danos valentía para disciplinar a los impenitentes. Padre, danos valentía para disciplinar a los impenitentes. Verás, la iglesia no es llamada a expulsar a todos los pecadores de su membresía. Porque si nosotros como Palabra de Vida Almería hoy convocásemos una asamblea, muy bien, si convocásemos una asamblea para expulsar a todos los hermanos que hemos pecado en la última semana, esta iglesia no tendría ni un solo miembro. Ni el pastor, ni los diáconos, ni sus esposas. No habría ni un solo miembro en su iglesia. Pero la iglesia sí es llamada delante de Dios a expulsar a los impenitentes. Aquellos que no se arrepienten del pecado. Y lo que pasa es que como las iglesias de hoy en general no tienen membresía y no hay expulsión ahora porque todo es amor, amor, tenemos que entender que la disciplina es un acto de amor. Es un acto de amor hacia la santidad de Dios. Es un acto de amor hacia la propia congregación, porque estamos protegiendo la iglesia. Nos acordamos del ejemplo de la naranja podrida. Dejas la naranja podrida ahí con las otras naranjas, las demás se van a corromper. Y también es un acto de amor hacia el impenitente para que tome en serio su pecado, para que sea llevado a la vergüenza a arrepentirse. Es que también, como iglesia, debemos entender que la impenitencia no puede ser tolerada entre nosotros. Hermanos, la iglesia no es tu juguete personal. No es que tú vengas aquí para que todos los hermanos hagan conforme tu santa voluntad. No, tú aquí no reinas, tú no estás en el trono. Esta iglesia es del Señor Jesús. Él pone las normas. Y si hay impenitencia, por ejemplo, el tema de la fornicación, que es algo objetivo, si hay gente en la membresía andando en fornicación, no pueden seguir la membresía de la iglesia. Y no es un acto de odio expulsar a dichas personas. Es un acto de amor hacia Dios, hacia la iglesia y hacia el propio pecador. Amado Padre, por favor, danos la valentía. Danos la valentía para hacer lo correcto delante de ti. Porque todos tenemos este buenismo humanista en nosotros. Y bueno, no voy a decirle nada. No. La impenitencia no puede ser tolerada porque es un cáncer. Es una raíz de contaminación en el cuerpo de Cristo. Es que hoy hay 3 oraciones. La primera, Padre, líbranos de Balaam. Todos tenemos un Balaam en el corazón. Número 2, Padre, santifica nuestra congregación. Sí, oramos mucho por el pastor y yo os agradezco mucho, pero por favor, oremos por todos los miembros. Sí, santifica al pastor, pero no te olvides de orar por la santificación aquí en los bancos también. Todos necesitamos santificación, no solamente el predicador. Y número 3, Padre, danos valentía para disciplinar a los impenitentes. Desde luego no deseamos tomar medidas disciplinarias, pero cuando la gloria de Cristo está en juego, no nos queda otra.
y tenemos que andar en obediencia al Señor. Dios bendiga hoy la predicación de su palabra, su pueblo, y la iglesia de Dios dice, amén. Gloria al Señor.